El espíritu humano, en la brecha y el mundo espiritual. A través de este libro nos hemos referido muchas veces a los espíritus humanos. Es un concepto muy importante que los cristianos deben entender. Es el poder que Elaine y muchos otros como ella desarrollaron y emplearon. Veamos pasajes bíblicos que lo mencionan. Y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5:23. Pablo nos enseña aquí que somos seres tripartitos. Esto es, que tenemos tres partes: cuerpo, alma, que es nuestro intelecto, voluntad y emociones conscientes, y espíritu. Él claramente declara que los tres deben ser limpiados y entregados a Cristo, y que Cristo mismo debe capacitarnos para mantener los tres sin reprensión hasta su regreso. Formó, pues, Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Génesis 2:7. En otras palabras, Adán cobró vida y conciencia de sí mismo. En esencia nuestro yo es nuestra alma manifestada en nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Hay cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual. 1 Corintios 15:44. Este es un versículo que descuidamos mucho. Nuestro espíritu tiene forma o figura, cuerpo que corresponde a nuestro cuerpo físico. Aparte de los satanistas y los que participan en cosas como la proyección astral, pocos se percatan de esto. Véase la figura. 2 Corintios 12:2-4. Conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco tal hombre, si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. Apocalipsis 4:1-2. Después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, era como de trompeta que hablaba conmigo, diciendo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y luego yo fui en espíritu. Y he aquí, un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado. Estos y otros pasajes hablan de una experiencia que se percibe en el espíritu de la persona, y es que el cuerpo espiritual estaba separado del cuerpo físico. ¿Se ha preguntado usted por qué es necesario hablar de alma y espíritu por separado? Según los versículos de más arriba puede separarse el alma del espíritu. El primer Adán, antes de la caída, podía relacionarse con el mundo espiritual y verlo al igual que lo hacía con el mundo físico. ¿Cómo? Haciendo uso de su cuerpo espiritual. Esto se demuestra por la facilidad con que podía caminar y hablar con Dios en el Edén. Tenía conciencia de su cuerpo espiritual de la misma manera que lo tenía de su cuerpo físico. Su alma, intelecto y voluntad conscientes, controlaba su cuerpo espiritual y su cuerpo físico. Pero, con la caída se produjo la muerte espiritual. Adán y sus descendientes dejaron de tener conciencia de su cuerpo espiritual, y no podían tener con Dios la misma comunión que habían tenido antes. Véase las figuras B y C, cuando el Espíritu Santo viene al aceptar nosotros a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nuestro cuerpo espiritual renace o se rejuvenece para que podamos tener comunión con el Señor y adorarlo como lo hacía Adán antes de la caída. El hecho de que es a través de nuestro espíritu humano que comulgamos con Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, está demostrado en las siguientes palabras de Jesús. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4:23-24. Antes de la caída Adán era el único hombre hecho a la imagen de Dios. Adán podía comunicarse con Dios que es. La caída fue un desastre.
El misterioso nexo quedó roto. Esto puso punto final a la libre comunicación con Dios. Ver Hebreos 4:12. Note que en estos dos versículos cuando se dice que Dios es espíritu la palabra está con mayúscula. Sin embargo, al referirse al espíritu humano se le diferencia claramente al escribirse con minúscula. Por lo tanto, solo un espíritu puede comunicarse con el mundo espiritual. Solo un espíritu puede adorar a Dios el Padre, que es espíritu. Véase la figura D. Este nexo se activa solo cuando Dios lo quiera. Se vale ve esto para hacer entender la Biblia. Para hacernos sentir su presencia. Para damos discernimiento de espíritu, etc. En la Biblia también está claro que los ángeles son seres espirituales. El que hace se refiere a Dios, a sus ángeles espíritus. Salmo 104:4. Pablo cita este pasaje en Hebreos 1:7. Y en Hebreos 1:13-14 dice: Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus administradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Satanás y los demonios también son espíritus. Antes eran ángeles al servicio de Dios, pero se rebelaron. Jesús mismo define a estas criaturas como ángeles y por lo tanto espíritus. Un versículo en cuanto a esto es Mateo 25:41. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Así que en estos y en muchos otros pasajes vemos que no solo Dios es espíritu, sino que hay otros seres espirituales llamados ángeles. Algunos de estos están al servicio de Dios, otros, al servicio de Satanás. Nuestros cuerpos espirituales son el nexo entre nosotros y el mundo espiritual porque este no puede ser visto ni es comparable con nada físico. A través del Espíritu Santo, nuestro espíritu puede comunicarse con Dios y adorarle, pero Hebreos 4:12 muestra que no es la voluntad de Dios que nosotros recobremos el control consciente de nuestro cuerpo espiritual mientras estemos en la tierra en nuestra condición de pecadores. Por esto es que la espada del Espíritu parte el alma y el espíritu. Una vez que se ha producido esta escisión, el alma, mente, intelecto, voluntad, no puede seguir controlando el cuerpo espiritual. También es por eso que el Señor insiste tanto en 1 Tesalonicenses 5:23 que nuestro espíritu esté bajo el señorío de Cristo, al igual que nuestra alma y nuestro cuerpo físico. Apocalipsis 18:11-13 es un pasaje muy interesante. Refiriéndose a la caída de Babilonia dice: y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. De ovejas y de caballos, y de carros, y de siervos, y de almas de hombres. ¿Por qué la diferencia entre cuerpos, siervos, y almas de hombres? Porque hay una fenomenal cantidad de poder e inteligencia en los cuerpos espirituales humanos, especialmente cuando esos cuerpos espirituales están bajo el control del alma. Satanás ha estado trabajando constantemente a través de las edades desde la caída de Adán para utilizar los cuerpos espirituales para sus planes perversos. El cuerpo físico humano es débil y de muy poca utilidad para Satanás. Pero el cuerpo espiritual bajo el control consciente del alma es muy diferente. La meta de Satanás es enseñar a los humanos a recobrar el control consciente de sus cuerpos espirituales. Muchos lo hacen. Una vez que se logra, la persona puede percibir el mundo espiritual con tanta facilidad como el mundo físico. Pueden hablar con los demonios, abandonar el cuerpo físico con el cuerpo espiritual, y en plena conciencia ir a diferentes lugares y hacer cosas con lo que para el hombre promedio es poder sobrenatural. Con sus cuerpos espirituales, sin estar presentes físicamente, los brujos y brujas nos sacaban a Elaine y a mí de la cama y nos lanzaban por el cuarto, etc. No podíamos verlos porque nuestros ojos físicos no pueden percibir el mundo espiritual.
Dios no quiere que su pueblo controle sus cuerpos espirituales de esa manera. Si lo hiciéramos, no solo estaríamos expuestos a terribles tentaciones, sino que no tendríamos que depender tanto de él y estaríamos constantemente conscientes de Satanás y su reino. Hay un tipo de demonio que suele autodenominarse demonio de poder que al parecer proporciona el pegamento para que se establezca el nexo entre el alma y el cuerpo espiritual y la persona pueda tomar control consciente de su cuerpo espiritual. La imaginación es puente básico para desarrollar el nexo entre el alma y el espíritu. Por eso es tan importante que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10, 3, 5. Un buen ejemplo de la imaginación como nexo con el mundo espiritual lo hallamos en los juegos de fantasías ocultistas. Vea las figuras E, F, G y H. Esfuerzo en cuanto a liberaciones si le aclaramos a la persona que solicita ser liberada, y que ha andado en el ocultismo, que le pediremos al Señor que el primer demonio que eche fuera sea el demonio de poder. Si alguien no está bien determinado a alcanzar la liberación, o si está tratando de engañarnos, inmediatamente se retractará al enterarse de que al sacarle ese demonio perderá instantáneamente la capacidad de utilizar su cuerpo espiritual. También he descubierto que esto es algo que se descuida mucho al echar fuera demonios. Frecuentemente esta puerta queda abierta. La consecuencia es mucho sufrimiento, pues Satanás y los demonios continuarán molestando a la persona. Si la persona que es atormentada simplemente ora y le pide al Señor que quite de ella la capacidad de percibir el mundo espiritual y le pide al Señor que separe su alma y su espíritu, como en Hebreos 4, 12, sentirá un tremendo alivio del tormento del mundo espiritual perverso. Después de esto la persona percibirá el mundo espiritual solo cuando el Señor quiera darle tal percepción. Su espíritu estará, desde ese momento, totalmente bajo el señorío de Jesucristo. Los cristianos tenemos también que ser muy cuidadosos de pedirle al Señor que tome el control absoluto de nuestro espíritu. Muchos cristianos caen en la trampa de aprender a controlar el espíritu. He oído a muchos decir: yo medito hasta que alcanzo una experiencia espiritual, o hasta que experimente a Dios. Los cristianos tienen experiencias en el espíritu, visiones y revelaciones, pero estas están siempre bajo el control de nuestro Señor Jesucristo y nunca controladas ni iniciadas por la persona misma. Si un cristiano puede determinar cuándo tener experiencias espirituales, tendré que decirle que dudo mucho que tales experiencias provengan de Dios. Lo más probable es que provengan de Satanás. Demasiados cristianos piensan que tienen que dejar la mente en blanco para que el Espíritu Santo pueda hablar a través de ellos o controlarlos. La Biblia dice claramente que tenemos que cooperar activamente con el Espíritu Santo. Cada vez que dejamos la mente en blanco, lo más probable es que el Espíritu que hable a través de nosotros no sea el Espíritu Santo. Multitudes de cristianos están, o han sido, confundidos debido a su falta de conocimiento de los principios de Dios en cuanto al Espíritu. Muchas de las profecías mayor apóstrofo de personas que dejan la mente en blanco pensando que se están poniendo bajo el control de Espíritu Santo son profecías demoníacas. Muchos cristianos son engañados y aceptan tales profecías porque el que profetiza sabe cosas en cuanto a sus vidas que piensan que solo Dios conoce. Olvidan que Satanás conoce cada detalle de nuestras vidas. Lo único que no conoce son nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Hay actualmente una enseñanza cada vez más generalizada entre los cristianos de Estados Unidos que para mí es muy peligrosa. Esta es que nuestro hombre anímico debe estar sometido a nuestro hombre espiritual porque una vez que el Espíritu Santo mora en nosotros, nuestro espíritu está sin pecado. Hay dos errores en esta enseñanza. Primero, que la única manera de colocar el alma bajo la autoridad del espíritu es establecer contacto consciente entre alma y espíritu. Eso es brujería pura. 1 Pedro 1, 22 dice:
habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Note que aquí Espíritu se escribe con mayúscula, porque se está refiriendo al Espíritu Santo. Nuestras almas son purificadas estando en sujeción y obediencia al Espíritu Santo, no a nuestro espíritu humano. En segundo lugar, 1 Tesalonicenses 5:23 dice claramente que nuestro espíritu es propenso a caer en pecado, por lo que Jesucristo tiene que guardarlo irreprensible hasta su venida. La tarea de guardarlo es continua. Miremos el versículo otra vez. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente 1 Juan 1:8-9 tampoco está de acuerdo con esa enseñanza. Dice: si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Note que según este versículo y los versículos que he podido encontrar, Dios no exime a nuestros espíritus de la vulnerabilidad de caer en pecado. El propósito de la escisión entre alma y espíritu es librar el espíritu de la influencia de los deseos naturales que tenemos en el alma. Si un cristiano anda en sumisión a Dios, no originará nada. Más bien esperará tranquilamente escuchar la voz del Espíritu Santo en su espíritu y entonces actuará conforme a la dirección del Espíritu Santo. Un cristiano que está en contacto constante con su propio espíritu no esperará en sumisión a que el Espíritu Santo le hable. Tomará la iniciativa, y lo más probable es que la voz que escuche en su espíritu no sea la voz del Espíritu Santo. Hay otra importante realidad en cuanto a nuestro espíritu que hace un impacto terrible en muchas personas, pero que no se enseña en nuestras iglesias. Es el hecho de que, cada vez que haya la oportunidad, Satanás utiliza el cuerpo espiritual de la persona sin que ésta se dé cuenta. 1 Juan 3:15 dice que cualquiera que odia a su hermano es homicida. Este versículo me tenía intrigada hasta que entendí el concepto del cuerpo espiritual. ¿Cómo puede uno ser asesino por una emoción? ¿Cómo es el odio, si no ha hecho nada físicamente por provocarle la muerte a la persona odiada? El odio es un pecado consciente. Como tal, concede a Satanás una base legal en nuestra vida si le permitimos que se aloje en nuestro corazón. Si uno odia a alguien, Satanás puede intervenir y valerse de nuestro cuerpo espiritual para atacar a la persona odiada. Tal ataque puede provocar todo tipo de enfermedad, accidente, problema emocional y hasta la muerte física. La persona que odia no suele percatarse de que Satanás está utilizando su cuerpo espiritual. La persona odiada por lo general no se da cuenta del verdadero origen de su aflicción. Por eso tenemos que tener el cuidado de pedirle a Jesucristo que nos limpie y nos guarde puros en nuestras tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Por eso Jesucristo nos dejó tantos mandamientos en cuanto a perdonar a los demás. El perdón le pone un alto al odio. Los cristianos debemos pedirle al Señor con regularidad que nos limpie de cualquier pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Otra vez, note la inicial en minúscula de la palabra espíritu. Está claro que el pecado del corazón de David le había afectado también el espíritu. Una excelente descripción de la experiencia de algunos cristianos que son afectados por el odio de otros creyentes se halla en el libro The Latent Power of the Soul, El poder latente del alma, por Watchman Nee. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Ezequiel 122:30-31.
¿Estás dispuesto a ponerte en la brecha a favor de otra persona? Uno puede ponerse en la brecha de varias maneras. A menudo es necesario pedirle al Señor que nos permita ponernos en la brecha a favor de una persona determinada para que ésta pueda tener la oportunidad de escuchar el Evangelio sin interferencias demoníacas. Otra vez recordemos 2 Corintios 4, 3, 4. Que si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En Ezequiel 22, 30, 22 Dios buscaba a alguien que estuviera dispuesto a erguirse y luchar contra Satanás y los demonios para que dejaran de enceguecer a la gente y estos pudieran ver la necesidad que tenían de un Salvador. Porque el Señor no podía hallar a tal persona, dijo que tendría que derramar su ira y castigar al pueblo por sus pecados. Guerreros cristianos hemos de estar dispuestos a ponernos en la brecha y luchar en el terreno espiritual para romper las fuerzas demoníacas que mantienen ciegos a los perdidos. Pablo es muy claro cuando en Efesios 6, 12 dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. A veces oramos así: Señor, déjame ponerme en la brecha por... El Señor nos ha mostrado otra forma de ponernos en la brecha. Veamos los siguientes pasajes. Isaías 58, 6. ¿No es antes el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, deshacer los haces de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Gálatas 6, 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Juan 15, 13. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Estos pasajes nos dicen claramente que el Señor espera que ayudemos a llevar las cargas y dolores de nuestros hermanos y hermanas en Cristo, así como luchar cuando sea necesario por libertarlos de opresión. Ponernos en la brecha es una manera de hacer esto. ¿Estás dispuesto a ponerte en la brecha por tu pastor? Si de veras está enseñando a Jesucristo y está desenmascarando a Satanás como debe hacerla, va a tener mucha oposición. Los siervos de Satanás en pose de cristianos y muchos demonios lo estarán atacando con sus cuerpos espirituales cada vez que se levante a hablar, y en muchas otras ocasiones también. Estos siervos satánicos a veces ocupan altos cargos en la iglesia. Hay una gran necesidad de jóvenes fuertes y saludables que estén dispuestos a ponerse en la brecha a favor de su pastor y pedirle al Señor que les permita luchar por él. En otras palabras, cualquier poder demoníaco que se lance contra su pastor debe pasar primero por ellos. Esto implica sufrimientos físicos y emocionales. Quizás usted no pueda ir a la iglesia todos los domingos porque estará demasiado enfermo. Quizás los miembros de la iglesia le lancen falsas acusaciones o digan: está enfermo porque no viene a la iglesia. ¿Está usted dispuesto a soportar este tipo de acusaciones y guardar silencio en cuanto a la verdadera razón por la que no puede asistir? Ponerse uno en la brecha por otro es una forma de poner la vida por un amigo. Usted no puede ponerse en la brecha por usted mismo. Solo el Señor puede hacerla porque solo el Señor controla su cuerpo espiritual. Lo que tiene que hacer es pedirle al Padre que lo sitúe allí si es su voluntad que así sea. Usted tiene que estar dispuesto a que el Señor lo utilice en cualquier forma que lo desee para beneficio de otra persona. Usted no puede decidir en qué forma ha de ser usado. Permítame aclarar algo. Rara vez estará consciente de que está en la brecha. Esto es porque el Señor tiene completo control de nuestro cuerpo espiritual. No vemos siempre el mundo espiritual como ocurre con el mundo físico. Solo en ocasiones especiales el Señor permite que los individuos vean el mundo espiritual y por lo general en vistazos breves.
Uno sabe que está o que ha estado en la brecha solo cuando el Señor nos lo revela, o por los problemas que se nos presenten en nuestro cuerpo físico. Lo que el Señor nos ha de confirmar si es el resultado de tener el cuerpo espiritual en la brecha. ¿Ha experimentado usted alguna vez que después de un período de oración intercesora se ha sentido totalmente agotado? Es porque mientras oraba con el cuerpo físico y la mente, Dios tomó su cuerpo espiritual y lo puso en combate con las fuerzas demoníacas contra las que ha estado orando en el campo de batalla del mundo espiritual. La fatiga que usted ha sentido es principalmente una reflexión de la tensión que su cuerpo espiritual experimentó. Las heridas que se reciben en el cuerpo espiritual a veces se manifiestan también con síntomas en el cuerpo físico. He llegado a comprender que nuestros cuerpos físicos están tan alterados por la embestida del pecado que solo pueden estar conscientes del mundo espiritual por un breve periodo sin sentirse en extremo débiles. Los brujos y brujas envejecen a paso acelerado. Pagan un alto precio en su cuerpo físico por relacionarse con el mundo espiritual con la frecuencia con que lo hacen. Hay varias referencias interesantes en la Biblia que confirman esto. Algunas están en el libro de Daniel. Por ejemplo, en Daniel 8, Daniel comienza diciendo que ha tenido una visión donde vio el mundo espiritual y habló con el ángel Gabriel. Al final de la experiencia con el mundo espiritual, dice: y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que cayó sobre ellos un gran temor, y huyeron, y escondiéronse. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó en mi esfuerzo. Antes mi fuerza se me trocó en desmayo, sin retener vigor alguno. Empero oí la voz de sus palabras. Y oyendo la voz de sus palabras, estaba yo adormecido sobre mi rostro en tierra, y, he aquí, una mano me tocó, e hizo que me moviese sobre mis rodillas, y sobre las palmas de mis manos. Y díjome: Daniel, varón de deseos, está atento a las palabras que te hablaré, y levántate sobre tus pies, porque a ti he sido enviado ahora. Y estando hablando conmigo esto, yo estaba temblando. Y díjome: Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender, y a afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo soy venido. Mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días. Y he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de Persia. Soy pues venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es aún para días. Y estando hablando conmigo semejantes palabras, puse mis ojos en tierra, y enmudecí. Mas he aquí, como una semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca, y hablé, y dije a aquel que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión se revolvieron mis dolores sobre mí, y no me quedó fuerza. Daniel 10, 7, 18. Batallar por nuestro cuerpo espiritual afecta enormemente también nuestro cuerpo físico. Por eso Pablo menciona tanto el hecho de que nuestra lucha no es contra sangre y carne. No podemos, claro está, luchar en el mundo espiritual con el cuerpo físico. Pero los dos los ha unido Dios, y lo que le sucede a nuestro cuerpo espiritual inevitablemente afecta a nuestro cuerpo físico. Varias veces en este libro hemos mencionado el tema de la lucha de nuestro espíritu en el mundo espiritual, particularmente al hablar del concepto de ponernos en la brecha. Es un concepto difícil de captar porque es algo que está totalmente fuera de nuestro control y rara vez se percibe. Por favor, entiéndase que todavía estamos aprendiendo sobre todo este tema. Hay muchas cosas profundas escritas en la Biblia. Todavía estamos escudriñando y pidiendo que Dios nos ilumine. No nos consideramos expertas, sino que simplemente estamos siguiendo la orden de nuestro Señor de que impartamos lo que ya hemos aprendido.
Cuando captamos el concepto de que nuestro espíritu es una parte viva y activa de nosotros que puede caminar, hablar, cantar, pensar, orar, alabar al Señor y luchar en el mundo espiritual, muchos pasajes difíciles de la Biblia cobran sentido. Por ejemplo, si durante una gran porción del día tenemos que dedicar nuestra energía mental y física a la tarea de ser justos y ganarnos la vida, de cuidar de la familia, etc., ¿cómo es posible cumplir con los siguientes versículos? Por lo cual, también nosotros damos gracias a Dios sin cesar. 1 Tesalonicenses 2:13. Orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. Es imposible que nuestra mente pueda estar orando alabando a Dios sin cesar las 24 horas del día, pero lo que no puede nuestra mente 10 puede nuestro espíritu. Vivan en espíritu según Dios, dice 1 Pedro 4:6. Notemos otra vez que espíritu está con minúscula porque se refiere al espíritu humano. ¿Cómo podemos vivir en el espíritu de esta manera? Encomendándole nuestro espíritu a Dios para que lo use como le plazca. Nuestro cuerpo espiritual puede moverse, pensar, hablar al igual que nuestro cuerpo físico, pero toma su carácter y modo de pensar de nuestro cuerpo físico y nuestra alma. Por ejemplo, si no nos sabemos con la mente un versículo, tampoco lo sabe nuestro cuerpo espiritual, excepto, claro, que esté mucho más en sintonía con el Espíritu Santo. Varias veces Pablo nos dice que nuestra batalla no es contra sangre y carne, sino contra espíritus. Como nuestro cuerpo físico no puede luchar contra los espíritus en el mundo espiritual, nuestro cuerpo espiritual es el que tiene que luchar. Por eso es tan importante pedirle a Dios todos los días que nos ponga su armadura. Esta batalla es continua e implacable y si no llevamos la armadura de Dios en nuestro cuerpo espiritual al luchar, recibiremos terribles heridas de los dardos de fuego del maligno. Efesios 6. Por nosotros mismos no podemos entrar en la lucha. Nuestro espíritu está totalmente bajo el dominio de nuestro amo, Jesucristo. Simplemente hemos de decirle al Señor que queremos que utilice nuestro espíritu en esta forma si así lo desea. Frecuentemente le he pedido al Padre que me deje ponerme en la brecha y luchar por una persona en particular, pero la decisión la toma Él. Pronto aprenderá usted a reconocer los síntomas de fatiga, dolor, depresión y otras enfermedades en su cuerpo físico que son indicativos de que su cuerpo espiritual está en ruda batalla. El concepto de que nuestro espíritu pueda estar separado y aun geográficamente alejado de nuestro cuerpo físico es extraño y difícil de aceptar. Hay un pasaje fascinante en el cual Pablo describe tal circunstancia. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tenga la mujer de su padre. Y vosotros estáis hinchados, y no más bien tuvisteis duelo, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que hizo tal obra. Y ciertamente, como ausente con el cuerpo, más presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que esto así ha cometido. En el nombre del Señor nuestro Jesucristo, juntados vosotros y mi espíritu, con la facultad de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 5, 1, 4. Note que Pablo pone espíritu con minúscula para denotar su propio espíritu, no el Espíritu Santo. También de suma importancia es el hecho de que el espíritu de Pablo estaba en Corinto voló con la facultad de nuestro Señor Jesucristo. El espíritu de Pablo estaba completamente bajo el control del Señor, no bajo el de su alma. Normalmente el espíritu humano reside en el cuerpo físico. Sin embargo, varios pasajes muestran que el cuerpo físico puede seguir viviendo separado del espíritu. Esto no es cierto en cuanto al alma. Una vez que el alma deja el cuerpo muere. Por eso es que muchos pasajes que se refieren a la muerte física se refieren también al alma. Sin embargo, se produce un peculiar agotamiento del cuerpo físico cuando el espíritu no está dentro. A través de los años en que he estado en este ministerio, el Señor me ha enseñado que el agotamiento del cuerpo físico es peculiar en cuanto a que produce una aguda falta de proteína.
Si no nos cuidamos de aumentar la ingestión de proteínas de alta calidad durante los días de intensa batalla espiritual, nos debilitamos. La Biblia habla bastante de este tema. Desde el pacto de Dios con Noé en que le dijo a Noé que comiera carne, Satanás y los demonios han estado tratando de hacer que la gente no coma carne. Es interesante que los hindúes y muchas otras religiones orientales, todas las cuales son formas de adoración de demonios, creen que el éxito de un médium o un adepto, cuyos poderes se originan en los demonios que lo tienen poseído, depende de la presencia en su cuerpo de un fluido misterioso llamado akasha, que se agota pronto, y sin el cual los demonios no pueden actuar. Este fluido, dicen los hindúes, puede regenerarse solo con usted dieta vegetariana y castidad. Si nos detenemos a pensar, vemos que la gota que rebosó la copa, por así decirlo, y que provocó el juicio de Dios en forma de diluvio, fueron las relaciones sexuales entre humanos y demonios, Génesis 6. No creo que fue casualidad que Dios ordenara a Noé que comiera carne después del diluvio. Dios sabía muy bien la batalla espiritual que tendrían que sostener Noé y sus hijos para impedir que los demonios dominaran sus vidas. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento y las leyes que Dios dio a su pueblo Israel, hallamos que los guerreros espirituales de aquellos días eran los levitas de Israel. Su dieta abundaba en carne de res y de cordero. Si la carne de res es tan dañina, ¿por qué Abraham le preparó carne de res a Dios mismo cuando llegó a visitarlo? Abraham indudablemente querría preparar lo mejor que tenía. Véase Génesis 18, 1, 7. Si nos fijamos en los diferentes guerreros espirituales de renombre del Antiguo Testamento, notaremos que cada vez que se preparaban para librar una gran batalla, Dios los preparaba con alimento carnívoro. Por ejemplo, Elías. Fíjese en el menú que Dios mismo le preparó durante el período de preparación antes del enfrentamiento con los profetas de Baal. Y fue a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Cherit, que está delante del Jordán, y beberás del arroyo. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue, e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y asentó junto al arroyo de Cherit, que está antes del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne a la tarde. Y bebía del arroyo. 1 Reyes 17, 2, 6. El Señor habla muy directamente en cuanto a esto a través de Pablo en el Nuevo Testamento. Empero el Espíritu dice manifiestamente, que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de las viandas que Dios crió para que con hacimiento de gracias participasen de ellas los fieles, y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios crió es bueno, y nada hay que desechar, tomándose conocimiento de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. 1 Timoteo 4, 1, 5. He estudiado cuidadosamente la literatura médica y, a pesar de toda la publicidad, no hay un buen estudio que demuestre conclusivamente que la carne roja es dañina. Por favor, fíjese que me estoy refiriendo a la carne magra, no a la grasa, de la cual el Señor, al darles la ley, dijo a los israelitas que no comieran. Es más, muchos son los trabajos que demuestran los méritos de los suplementos proteínicos en una amplia gama de enfermedades. Pero Satanás tiene tan controlada la medicina que es extremadamente difícil lograr que el médico promedio preste atención a los méritos y la necesidad de proteína. Si uno se detiene a evaluar, nota que lo central en las comidas salutíferas es la abstinencia de carne. No es casualidad. Es un plan cuidadosamente trazado por Satanás. Él sabe muy bien la proteína que nuestros cuerpos necesitan y la tremenda cantidad de proteína que consume en cualquier participación en una guerra espiritual. Si puede evitar que los guerreros de Dios coman carne, puede causar debilidad y enfermedades en ellos por falta de proteína.
El cuerpo físico rápidamente pierde su capacidad de luchar contra la infección cuando se le priva de proteína. Muchos mueren innecesariamente en esta época de medicina moderna porque sus médicos no les dan suplementos proteínicos. En los días de intensas batallas a menudo hallamos que es necesario comer carne por lo menos 2 veces al día. Si no, rápidamente perdemos vigor y hasta caemos físicamente enfermos. He trabajado con mucha gente que, al estar bajo intenso ataque de brujería, se ponen excesivamente débiles y hasta enfermas, simplemente porque desconocían los simples principios de Dios en cuanto a la necesidad de ingerir proteína. Todos mejoran mucho cuando aumentan la cantidad de carne en sus dietas. Cuando esté sufriendo de dolores, depresión y agotamiento por estar en el frente de batalla, o en cualquier otra ocasión, no olvide una de las principales armas: la alabanza. Jamás olvidaré la noche en que el Padre me enseñó esa lección. Acababa de acostarme y daba vueltas en la cama, sin poder dormir. Estaba agotada, con dolores, y todo me parecía imposible. En realidad lo que estaba era entregándome a la autocompasión. De pronto el Padre me permitió ver a través de los ojos de mi cuerpo espiritual y me vi en el frente de batalla, es decir, mi cuerpo espiritual, pero no estaba luchando. Estaba tirada en el suelo, rodeada de demonios que se mofaban de mí y me arrojaban piedras. No me importaba. Estaba tan cansada que tenía la esperanza de que los demonios me mataran. No quería vivir. No había hacia dónde correr, ni manera alguna de escapar de la situación excepto erguirme y luchar. Pero en aquel momento estaba demasiado cansada y deprimida para hacerlo. No sé cuánto sabía Elaine de lo que estaba sucediendo, pero sé que en respuesta a una orden del Padre entró en el cuarto y puso un casete de música cristiana. No estaba con ánimo de oír música, y menos aquel casete de himnos de alabanza que Elaine escogió. Elaine no me dijo nada. Simplemente se sentó a oír la música. Suave y persistentemente el Espíritu Santo me fue mostrando qué mal hacía en entregarme a la autocompasión. Una vez más me maravillé de cuán tierno y amoroso es el Señor cuando fallamos y caemos. No pude sino corresponder a ese gran amor. Así que comencé a cantar con mi cuerpo a la par de las grabaciones. En el mundo espiritual me puse de pie con dificultad y dije a los demonios que no importaba lo que hicieran, que iba a alabar a mi Señor por su indecible amor. Levanté la cabeza, las manos y los brazos al cielo y canté con el corazón lleno de amor, adoración y alabanza, en mi cuerpo físico y mi cuerpo espiritual a la vez. Al hacerlo, de repente, en el mundo espiritual una brillante luz blanca me rodeó. Vi a todos los demonios caer de bruces en el suelo y luego uno por uno se fueron escabullendo hacia la oscuridad. Satanás y los demonios no soportan la alabanza al Señor. Estoy segura de que fue por eso que Pablo escribió ese muy debatido versículo de 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, fíjese que dice en todo, no por todo. Mientras peor es la circunstancia, más seguros debemos estar de que Satanás y los demonios nos circundan. Cuando alabamos al Señor, Satanás, que es la causa de nuestros problemas, pierde fuerza enseguida, y nosotros ganamos muchas bendiciones. Cuando luche en el terreno espiritual, recuerde que toda arma y táctica que menciona la Biblia está a nuestra disposición. Los salmos son especialmente útiles. No olvide pedirle al Padre que ponga sus pies sobre la roca que es Jesús, y sus espaldas contra la roca. El Señor le mostrará y enseñará paso a paso lo que tiene que saber. ¿Está usted dispuesto a servir al Señor de esta manera?